creo que me he enviado, ¿no? No se me ha enviado. Hola chicos, ya. Ya está entrando también el profesor para poder empezar con la clase de cívica. Hola, buenos días, buenos días. ¿Qué pasó, Evelyn? En la mañana se te fue la conexión. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? A ver, vamos a contestar bien. Ah, disculpa. Ok, a ver. Entonces, ¿qué envío? En el Classroom está la teoría, bueno, las diapositivas de la clase que ya compartí con ustedes, sí han podido verla y sí han podido resolver también las 5 preguntas de geografía que se colgaron. A ver, voy a encontrar aquí, vamos a ver por acá. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días. A ver, vamos a entrar, acá está. Ay, acá está. Claro, ya están las diapositivas de cívica, donde está la teoría, un breve repaso teórico de derechos humanos y garantías constitucionales. ¿Lo han podido revisar? ¿Lo han podido ver? Vamos a ver, ¿quién más está acá? Ya está Giovanna y Jean-Pierre, Adriana. A ver. Ah, ok, no te preocupes, Evelyn, no te preocupes. Sí, porque te vi conectada y luego dije, ¿qué pasó? Seguramente ha sido su internet. Ya, ahora sí. Vamos a seguir admitiendo a los demás. Y empezar. A ver. Ya. Ya está el profesor Castillo entrando. Sí, ya está. Está esperando en la salita de espera. Ah, les comento, les recuerdo, el domingo tenemos un seminario de ciencias sociales. Este domingo tenemos un seminario maratónico desde las 9 de la mañana, buenos días, hasta la 1 de la tarde con los cursos de Historia Universal y Geografía. Entonces, si estás interesado, si deseas compartir tu mañana de domingo junto con el profesor Suárez y el curso de Historia Universal, puedes tú realizar el pago de 5 soles nada más para poder escuchar esas 2 clases. Perfecto, me parece muy bien. Ahora les envío el link de inscripción junto con los números, las cuentas de pago. Igual hasta puedes yapear si es que deseas hacerlo. No, en la mañana estaba explicando eso. Sí que sé que yo había comentado ayer sobre las 2 historias, pero lamentablemente el profesor Mendoza tiene una actividad impostergable, bueno, y vamos a reprogramar su seminario. Ah, sí, ya, yo repito. A ver, buenos días, profesor Castillo, ¿cómo está? Este domingo 31 de enero vamos a tener un seminario de ciencias sociales.
¿Sí? Yo ayer les había comentado un poquito y había promocionado las 2 historias. Sin embargo, el Historia del Perú va a esperar un momentito para ser reprogramado. Este domingo 31 vamos a tener un seminario de Ciencias Sociales, donde vamos a tener Geografía con el profesor Hugo Suárez y el curso de Historia Universal. Eso es desde febrero, Nayeli. Ya, vamos a poder realizar el pago de esos 5 soles que te corresponde a ti como alumno Mega, porque el resto paga 10, a través de las cuentas de pago que voy a compartir en el WhatsApp y en el Classroom, ¿sí? Conjunto con el link de inscripción. Si tú quieres participar este domingo en el seminario dominical de 9 a 1 de la tarde, al costo de 5 soles, ya publico el número de cuenta y el link de inscripción para que puedas tú ya separar tu cupo. Ahora sí, ya no les quito más tiempo al profesor Castillo. Profesor, ¿cómo está? Buenos días. Profesor, ¿me escucha? Buenos días, Katy. ¿Cómo estás? Listo. Ya. Bien, buenos días. Vamos a empezar, ¿ya? Bien, jóvenes, buenos días con todos. Hoy vamos a iniciar, ¿no?, lo que es ya la clase de educación cívica, ¿ya? Recuerden que es un semestral. Vamos a tocar los temas que son más recurrentes en lo que es educación cívica. En cívica viene 4 preguntas en el examen de admisión en todas las áreas, ¿no? Profe, voy a ingeniería, medicina, economía, derecho, letras, sociología, antropología, arte, viene 4 preguntas. Y regularmente viene preguntas sobre derechos humanos, garantías constitucionales, ciudadanía, delitos contra la administración pública como peculado, cohecho, malversación de fondos, cobro indebido, negociación incompatible, que también vamos a ver eso, ¿ya? Bien. Entonces vamos a dar la parte teórica para luego desarrollar la práctica. ¿Está bien? Bien, entonces miren, jóvenes, vamos a presentar 2 temas, derechos humanos y garantías constitucionales. ¿Están ligadas? Claro que sí, porque las garantías definen los derechos humanos cuando son vulnerados. Y los derechos humanos nos dan la dignidad del ser humano. ¿Está bien? Bien, entonces empezamos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes del ser humano, inherentes, propios, indesligables. La Constitución reconoce a las personas en sus derechos humanos. Artículo 1 de la Constitución dice, ¿no? La finalidad del Estado es garantizar la defensa de la persona humana y el respeto por su dignidad, y la defensa por su dignidad es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Vuelvo a repetir, la defensa de la persona humana y el respeto por su dignidad, artículo 1, es el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿Quién es la persona humana? Todos nosotros, personas que ya nacimos, que nos trajeron al mundo. ¿Y cuál es la razón de ser? Su respeto, el respeto por su dignidad. Entonces, ¿qué se entiende dignidad, jóvenes? Dignidad son esas características propias, intrínsecas, inherentes del ser humano que nos hacen ser dignos, como el derecho a la vida y la igualdad, a la no discriminación, a la libertad, a la identidad, ¿no?, al libre pensamiento, a la propiedad privada. Entonces, esos forman parte de los derechos humanos. En el artículo 2 reconoce, ¿no?, que el concebido, profe, el concebido, sí, el bebito que no sale todavía, lo que está en el vientre de la madre, es sujeto de derecho. O sea, la propia Constitución reconoce que tanto las personas que ya nacimos y el concebido tienen derechos humanos. Es por eso que en el Perú se ha penalizado el aborto. Y solamente hay un aborto cuando corre peligro la vida de la madre. Ese es el aborto clínico o terapéutico, que tiene que seguir todo un protocolo, ¿no? Que, por ejemplo, una junta médica se reúna, evalúe a la señora gestante
y diga, muy bien, está corriendo peligro la vida de la madre embarazada. Muy bien, se autoriza el aborto. Entonces, los derechos humanos, para tener tanta envergadura, tanta importancia, ¿no? Están tipificados en la parte dogmática de la Constitución, ¿no? En los primeros artículos, ahí figuran los derechos humanos, ¿no? El derecho a la vida, igualdad, no discriminación, 1, 2 y 3, elemental para postular el examen de admisión San Marcos, ¿no? Esos son los temas que más vienen, ¿está bien? Entonces, ustedes tienen que ayudarme. Empiecen a leer el artículo 1, que ya lo acabo de decir, el 2 y el 3. Y vamos a hablar de eso un poquito, ¿está bien? Muy bien, continuamos. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Los derechos humanos tienen ciertas características. ¿Cuáles son? Universalidad. Para todos, sin distinción de nacionalidad, idioma, religión, condición económica, ¿no? Esa es la parte que nos dice, ¿no? Que los derechos humanos son universales para todos. Inalienabilidad. Cuando se dice que los derechos humanos son inalienables, jóvenes, se está diciendo que los derechos humanos no se pueden despojar, no se pueden arrebatar, no se pueden negociar, ¿no? Oye, te vendo media hora de mis derechos humanos. Oye, Estado, tú puedes quitarme los derechos humanos, te lo estoy permitiendo, ¿no? Muy bien, no son objetos como un patrimonio, ¿no? No es como un reloj que tú lo puedes prestar, alquilar, vender un celular, una tablet, ¿no? Los derechos humanos son derechos extrapatrimoniales. Al decir extrapatrimoniales, son, si bien es cierto, es un bien jurídico que nosotros tenemos, somos propios, es inherente al ser humano, ¿no? Pero nosotros no podemos hacer como si fuera un objeto patrimonial, porque están arraigados, están pegados a nosotros. Bien, indivisibles. Los derechos humanos son un solo bloque. O sea, cuando hablamos de indivisibles, hablamos que los derechos humanos, jóvenes, son un conjunto de derechos que se unen y que no se pueden dividir. Y al no poder dividirse, no se pueden jerarquizar. Es un compacto que se debe cumplir y se debe hacer respetar esos derechos humanos. ¿Está bien? ¿Y por qué, profesor, son indivisibles? Porque son inherentes, están pegados a nosotros. Al decir que son indivisibles, no podemos decir que uno es pequeño, ¿no? Y uno es más alto. Uno es más importante y el otro es menos importante. Todos son importantes para la vida humana, para el ser humano. Pero hay un derecho humano que es condicionante de todos los derechos. Y les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Cuál es el derecho humano que es condicionante a todos los derechos? Ajá, el derecho a la vida, ¿no? Bien, por eso dice, ¿no? El derecho a la vida, jóvenes, es el derecho condicionante a todos los derechos, pero no es el más importante, ¿ya? Porque ya sabemos que son indivisibles. Son interdependientes y están interrelacionados. Voy a explicar eso, ¿ya? Ustedes me dicen, y todos me han dicho, que el derecho a la vida es el derecho más importante, o si no, el condicionante, ¿no? El condicionante a todos los derechos humanos. Muy bien, acaba de ser padre, madre, y ya tu hijo acaba de nacer fuerte, hermoso, robusto como tú. Muy bien, entonces la pregunta es, hay que darle, garantizar su derecho a la vida, ¿no? Muy bien. ¿Cómo podemos garantizar el derecho a la vida a este niño que acaba de nacer? Profesor, el derecho a la alimentación, el derecho al afecto, a la protección, el derecho a un techo propio, propiedad. Entonces, el derecho a la salud, el derecho a sus vacunas, a su control médico. Entonces, para poder garantizar el derecho a la vida, tenemos que garantizar otros derechos. O sea, están arraigados, son complementarios, ¿no? Son interdependientes. Una mujer puede ir presa si se descubre que ha abortado. Una mujer sí puede ir presa, es más, y el papá también puede ir preso si es que se descubre que entre los dos ha habido un acuerdo para abortarlo. Pero si el aborto es involuntario, entonces, ¿por qué hay presa? ¿No? Ya la pena. La pena es de 2 años a 4. Cuando la pena de cárcel es de 2 para arriba, sí hay una prisión efectiva. Cuando la prisión es de 2 para abajo, es libertad restringida, ¿no? Se tiene que ir a firmar todos los meses y esas cosas. Bien, continuamos.
son imprescriptibles los derechos humanos, o sea, no caducan, no tienen fecha de vencimiento. Eso es los derechos humanos, ¿no? Imprescriptibles, no caducan, no tienen fecha de vencimiento. Profesor, los derechos humanos, si me dicen que son imprescriptibles, que no tienen fecha de vencimiento, significa que los derechos humanos son para siempre, como la canción de Magneto, ¿no? Para siempre, jóvenes. Y es más, dice que conforme va pasando los años, el ser humano va adquiriendo más derechos, ¿no? Todo es dinámico, todo es, ¿no? El único constante es la dinámica, ¿no? El cambio. Entonces, conforme va a pasar los años, décadas, quizás siglos, el ser humano va a ser más poseedor de derechos humanos, ¿ya? Pero no lo contrario, que los derechos humanos van a caducar. La tendencia es que uno quiera más derechos humanos. Y son irrenunciables en el sentido de que yo no puedo decir a la autoridad o a cualquier persona particular, no, hasta aquí nomás con derechos humanos. Y eso más o menos en el mundo se ha tratado de legislar con la pena de la eutanasia. La eutanasia es una figura jurídica que se consiste en una muerte asistida, ¿no? La enfermedad, una persona está pasando por una enfermedad terminal que le causa demasiado dolor, ¿no? Entonces, una junta médica puede autorizar la eutanasia, pero en el Perú no se ha regulado eso, ¿no? En el Perú todavía no se regula la eutanasia. Bien, y son progresivos los derechos humanos porque no se han ido con, no, los derechos humanos no han aparecido de la noche a la mañana. No es que en las Naciones Unidas, no, antes de la Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, dijo, no, estos son los derechos humanos. Ah, muy bien, gracias, humanidad, ahí están tus derechos humanos, plasmados en una resolución. Estados, por favor, pongan eso en su constitución. No es así. Los derechos humanos se han ido conquistando a través del tiempo, ¿no? Y eso ha costado revoluciones, guerras, guerras y esas cosas. También el famoso derecho natural, ¿no? El derecho natural. Sí, el derecho natural son los derechos, más que todos los filosóficos hablan de derecho natural, ¿no? El derecho a la vida, los derechos propios del ser humano. Bien, entonces, cuando decimos que son progresivos, decimos que conforme va pasado el tiempo, ¿no? Los derechos humanos se han ido conquistando y se han ido incorporando a todo lo que es esos derechos que están plasmados en la Constitución. ¿Ya? Por ejemplo, antes no había derecho a la vida, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un feudo, cometías un dolo, un delito, ¿no? Te sentenciaban a muerte, la espada, y te sacaban el cuello, ¿no? El derecho a la vida se ha ido conquistando con el tiempo. Por ejemplo, ustedes tienen derecho a la educación y todo el mundo tiene derecho a la educación y es un derecho humano. Pero ¿desde cuándo, profesor? Porque cuando yo llevo el curso HP, ¿no? Los que sabían leer y escribir eran la clase alta, era un privilegio, ¿no? Y era muy extraño que un hijo de un obrero o hijo de un artesano sabía leer, porque la educación era elitista. Entonces, ¿desde cuándo el derecho a la educación es un derecho humano? Entonces vamos a ver las generaciones, ¿no? Las generaciones. Bien, miren, observemos el PPT. Evolución de los derechos humanos. Se clasifican en 3 generaciones. Primera, segunda y tercera. La primera son derechos que son adquiridos con la Revolución Francesa, el 1789. Pero también había influido, ¿no? La famosa independencia de los Estados Unidos, ¿no? Se respiraba aires de qué? De libertad en esos siglos, ¿no? En esos tiempos. Entonces aparece la famosa Revolución Francesa y la famosa Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano del año 1789. ¿Qué es esto, profesor? Es el reconocimiento del Estado hacia los derechos individuales, derechos a cada persona, en el sentido de que cada persona va a tener un derecho civil y un derecho político. Derecho civil, derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad, a la propiedad. Derecho político, a la ciudadanía. ¿Ya? En la segunda generación, que más o menos se va a reclamar a finales del siglo XIX, con la aparición de la primera y segunda revolución francesa, revolución industrial, Europa pasa por conflictos sociales como huelgas, ¿no? Protestas de los obreros, ¿no? Y poco a poco el Estado va a tener que ceder, ¿no?
y va a tener que reconocer los derechos de segunda generación. Si bien es cierto, estos derechos de segunda generación le han costado a la clase obrera décadas de lucha, la consagración no se da el año 1900, 1800, 1700. La consagración de los derechos de segunda generación se va a dar en plena Primera Guerra Mundial, entre el año 1914 y 1919. Revolución Mexicana, 1917, ahí aparece la Constitución de Querétaro. Y la Constitución de México, la de Querétaro, fue la primera constitución en el mundo de reconocer el derecho a las 8 horas. Normalmente las constituciones occidentales de Europa y Estados Unidos, ¿no?, tenían un sentido de influenciar a las constituciones de América, en este caso de América Latina, ¿no? Pero con Querétaro pasa una cosa distinta. Como reconoce por primera vez ¿no?, las 8 horas laborales como un derecho al trabajo, esa constitución influencia a las constituciones occidentales. 1917, Constitución de Querétaro. Y el año 1919, la Constitución de Weimar, Alemania, que también reconoce los derechos sociales de los obreros. Bien, y los derechos de tercera generación aparecen después de la Segunda Guerra Mundial, exactamente un 10 de diciembre del año 1948, con la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, jóvenes, los derechos humanos se va a clasificar en 3 generaciones. Profesor, ¿cómo viene el examen de admisión? Viene, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿qué generación es? El derecho a la salud, ¿qué generación es? El derecho a la paz, ¿qué generación es? Y así. Entonces, hay que saber, ¿no?, y es un poquito en memoria, ¿no?, saber. ¿Sí? Bien, entonces vamos a desarrollar derecho generación por generación. Mire, tenemos clasificación de los derechos humanos de primera generación, que se dividen dos: derechos civiles y derechos políticos. Los derechos civiles, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, ¿no?, el derecho a no tener tratos inhumanos como torturas, esclavitud, ¿no?, el derecho a la propiedad, el derecho a la nacionalidad, son derechos civiles, ¿no?, son derechos de las personas. Y los derechos políticos, a la ciudadanía, que la ciudadanía es el vínculo jurídico entre la persona y el Estado. ¿Y cuándo nace ese vínculo jurídico? Eso nace cuando nosotros en el Perú, por ejemplo, cumplimos 18 años. Voy a ejercer mi ciudadanía. Abran la puerta que voy a ir a votar. Estás reclamando derechos políticos, derechos de primera generación. Y por ahí a alguien o a un candidato lo van a tachar. Pues si no, es un atropello a mis derechos fundamentales, mis derechos humanos. Yo tengo el derecho a postular al Congreso, a la presidencia de la República, y me tachan por algo que no existe. Ahí está reclamando derechos de primera generación, derechos políticos. También a la ciudadanía, a elegir y ser elegidos, a formar partidos políticos, a la participación política, como por ejemplo a la formación de leyes, ¿no?, al referéndum, al control ciudadano, a la participación ciudadana, ¿no? Son derechos que ejercen los ciudadanos. ¿Quiénes son ciudadanos en el Perú? Los mayores de 18 años. Y para ejercer la ciudadanía se requiere inscripción electoral. ¿Muy bien? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ya, muy bien. Entonces, los derechos de primera generación es el reconocimiento por parte de los estados hacia los derechos individuales, del individuo, civiles y políticos. Bien, los derechos de segunda generación, como ya hemos explicado, se va a buscar, se va reclamando a fines del siglo XIX, ¿no? Pero su consagración y el reconocimiento por parte de los estados es en plena Primera Guerra Mundial, 1914-1919. De estos derechos de segunda generación, que es el reconocimiento de los derechos de la clase proletaria, obrera, trabajadora, ¿no?, hacia ese grupo social o colectivo, bien, se va a desprender 3 grupos de derechos: los económicos, sociales y culturales. Profe, ¿qué tipo de pregunta podría venir en el examen sobre derechos? Por ejemplo, planteamos una pregunta, ¿ya?
Em, a raíz de la ola de delincuencia que aqueja a la sociedad peruana, producto de la migración, producto del descontento, producto de la pobreza, producto de las penas benévolas, producto de la mala administración de justicia, tantas causas que ahora pulula la delincuencia, ¿no? Un grupo de congresistas, ¿no?, decide ampliar, renunciar al Pacto Interamericano de Costa Rica, que protege los derechos fundamentales, ¿no?, para aplicar la pena de muerte no solamente a los terroristas, a los que traicionan la patria, sino también aplicar la pena de muerte, ¿no?, a los sicarios, a los que arranchan celulares, a los que te arrastran con el mototaxi, el que roba bancos. O sea, el delito de robo o el delito contra el patrimonio está sentenciado con pena de muerte. Entonces, jóvenes, la pena de muerte, si bien es cierto, el Perú sí está, la Constitución lo reconoce, pero solamente por dos motivos, ¿no? Traición a la patria en caso de guerra y terrorismo agravado. Pero si queremos ampliar esto, tiene una clara vulneración a los derechos a la vida. Y esos serían derechos de primera generación. En el examen de admisión de San Marcos, viene preguntas, por ejemplo, la discriminación. La discriminación. El derecho a la igualdad ante la ley forma parte de los derechos civiles, son derechos de primera generación. Te pueden dar un caso de discriminación y te dicen, ¿no?, ¿qué clase de derecho o qué generación de derechos se están vulnerando aquí? ¿Ya? He puesto preguntas de examen de admisión, preguntas de ECO, para ver más o menos que tú te des cuenta. Los derechos de segunda generación son derechos que ahí se va a desprender y es el reconocimiento del Estado hacia esa colectividad obrera, ¿no?, proletaria. Son derechos económicos, sociales y culturales. Dentro de los económicos, el derecho al trabajo. Y si trabajamos, el derecho a las 8 horas. Y si trabajamos extra, pues tiene que pagarnos extra. El sobretiempo, tenemos que tener, ¿no? Y si sobretiempo luego madrugada, 50% más. Profesor, y si yo trabajo los domingos, 100% más. Son derechos laborales y esos derechos son reconocidos, ¿no?, con la segunda generación. A formar sindicatos. ¿Qué es un sindicato? La agrupación de trabajadores que buscan mejoras salariales frente al capitalista, frente al empresario, o también mejores condiciones laborales. El derecho a la huelga es un derecho humano, joven, reconocido en la Constitución, ¿no? Bien. El derecho al salario digno, que garantice una vida decorosa al trabajador. Es un derecho de segunda generación. Dentro de los sociales tenemos el derecho a la seguridad social, a las pensiones y a la salud. Y dentro de los culturales, el derecho a la gratuidad de la educación primaria y secundaria, jóvenes. Primaria y secundaria. Bien, esos son los derechos de segunda generación. Bien, ¿cuáles serán los derechos de tercera generación? ¿Cuándo aparecen? Después de la Segunda Guerra Mundial. El 10 de diciembre del año 1948, la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de las Naciones Unidas. Con los derechos de tercera generación, ¿qué se está reclamando? A ver, me preguntan, Evelyn me pregunta, profesor, ¿se ha dado pena de muerte para terroristas de Sendero Luminoso? No, pero la Constitución reconoció el año 93, se cierra el Congreso, ¿no?, y se elabora una nueva Constitución, y allí se amplía la pena de muerte, ¿no?, en caso de terrorismo. Pero no se ha dado ninguna pena de muerte, ¿no? No han fusilado ningún terrorista, Juan. ¿Ya? Debe ser por estrategia, porque porque es mejor, yo creo, ¿no?, una cadena perpetua que una pena de muerte. La pena de muerte ya es un tiro y no sentiste, ya pagaste tu culpa ya. Pero una cadena perpetua es vivir por vivir, es saber que nunca vas a salir libre, ¿no?, que vas a morir preso. Y esa es para mí ese es el peor castigo que se puede dar a una persona que ha delinquido, de esa manera, ¿no?
Abel Guzmán está con cadena perpetua, todas las cabecillas, los cabecillas de Sendero Luminoso están con cadena perpetua por ese terrorismo, ¿no? Bien, algunos le dieron 25 años, ya están libres. Bien, los derechos de tercera generación, jóvenes, claro que sí, ¿no? Porque en el juicio de Nuremberg, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, yo no soy especialista en HU. En esos juicios contra los cabecillas nazis, ¿no? Se sentenciaba pena de muerte, ¿no? Hubiese sido una cadena perpetua. Sería mucho mejor una cadena perpetua. Bien. Derechos de tercera generación. Miren, ¿cuál es el contexto? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí o no? Entonces, ¿el mundo qué reclamaba? Paz. Paz, ahí está, el derecho a la paz. ¿Qué pasa con Europa? Se debilita políticamente, económicamente. Entonces, ¿qué hacen las colonias del África y las colonias de Asia? Comienzan su independencia y aparece el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, a la independencia económica y política. Bien, en Japón caen dos bombas atómicas, ¿se acuerdan? Entonces aparece qué cosa? El derecho a proteger el medio ambiente. Son derechos mucho más modernos, ¿no? A una coexistencia pacífica. Ahí sale la famosa cultura de paz. La negociación, la conciliación, el arbitraje, todas esas formas pacíficas de solucionar conflictos y esas cosas, ¿no? Y también, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Las Naciones Unidas crea un organismo, ¿no? Que se va a encargar de resolver controversias jurídicas entre los países y, ¿no? Y buscar la solución pacífica de los problemas. Estamos hablando de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Pero todo ese contexto es derecho de tercera generación. Y también el derecho al progreso. Es un derecho de tercera generación. ¿Cómo se le conoce los derechos de tercera generación? Derechos de los pueblos o los derechos solidarios. Bien, terminamos, jóvenes, con la tercera generación y ahora vamos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. O sea, que alcance el tiempo. ¿Ya? Miren, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene como fin defender el derecho a la vida. Pero, profesor, ¿y si se mataron a la persona ya? Pues hay derecho a una indemnización. Porque la muerte no se puede solucionar ya. Entonces, si yo soy familiar de una persona, ¿no? De un hijo, familiar de un hijo redundar, ¿no? Si mi hijo violaron, vulneraron sus derechos humanos por parte del ejército, por parte de alguna persona en particular, y no se ha hecho justicia en mi territorio, en mi país, entonces Perú, como es parte del sistema interamericano de derechos humanos, la población tiene ese derecho de qué? De ir a este sistema interamericano y pedir justicia, jóvenes. ¿Ya? Y esto va a venir bastante en la emisión. Voy a explicarlo acá, ¿ya? Miren, el famoso Sistema Interamericano de Derechos Humanos, más conocido como el Pacto de San José, Costa Rica, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué protege? El derecho a la vida y el derecho a la indemnización. Bien, este pacto tiene dos brazos, ¿no? Dos brazos que van articulándose ambos, miren. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso son varias preguntas de esa misión. Dentro del Pacto de San José de Costa Rica, también conocido como la Convención Americana de Derechos Humanos, que promueve el derecho a la vida y a la indemnización de las personas que conforman los estados, y esto pertenece a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, que Perú también pertenece, está suscrito al pacto, tiene dos brazos, la Comisión y la Corte. La Comisión es una entidad no judicial, no judicial. ¿Qué hace la Comisión? Promueve los derechos humanos. Su sede está en Washington. ¿Qué promueve, profesor? El respeto por los derechos humanos de las personas en los países miembros de la OEA. Y si es que hay indicios de violación de derechos humanos, la Comisión puede aterrizar en ese lugar, ¿no? Y recabar información.
y observa, está observando si se ha respetado o no se ha respetado los derechos fundamentales de la persona. Bien, por ejemplo, esos estudiantes de educación en México que tomaron el burro de su instituto pedagógico, ¿no? Y se iban de un retiro de estudiantes por la carretera, ¿no? Los interceptó vehículos de la policía en México, ¿no? Y hizo que se desvíen de la ruta, ¿no? Y lo acribillaron en un campado, ¿no? Se los enterró en una fosa común, un escándalo porque con más de 30 no aparecían, luego se descubre que habían sido objeto de violación de derechos humanos, ¿no? Una masacre. La pregunta es, ¿por qué lo masacraron? ¿No? Entonces, como en México la policía está municipalizada, la policía pensó que estos estudiantes iban a ir a protestar contra el alcalde que estaba siendo investigado por narcotraficantes. ¿No? Recuerden que México está pasando por unos tiempos bien difíciles que muchos dicen que es un narcoestado ya, ¿no? Que las autoridades, ¿no? Son narcos también. Entonces, el alcalde, que es el máximo jefe de la policía, mandó a aniquilarlos. Bien, pero como es un narcoestado, no se hace justicia quizás, ¿no? Entonces, una comisión llegó a la fosa común a verificar, a tomar fotos. ¿Qué hubiese pasado si los familiares hubiesen entablado un juicio contra el propio Estado mexicano? Porque fue el representante del Estado, ¿no? Que asesinaron a sus hijos, a sus familiares. Y como Estado y Estado, ese Estado, se defienden entre ellos, ¿no? La justicia mexicana no les da la razón. Y hasta las últimas instancias, imagino que México tendrá pues, una Corte Suprema de Justicia en México, en DF. Y dice, no, si bien es cierto, hay indicios, pero no es una prueba contundente, así que se va a dar prisión preventiva por 2 veces más y los policías salen libres. Muy bien, entonces como ya agotaron todas las instancias en México, los familiares pueden ir ¿a quién? A la comisión. Como la comisión ya vio, ya observó que hay claros indicios, dice, muy bien, hay dudas razonables, hay indicios razonables, entonces eso que pasa en la Corte. Entonces, ¿la Corte qué es, profesor? La Corte ya es un órgano judicial, donde va a convocar ¿a quién? A los familiares, a los policías, a los abogados de los policías, a los abogados de los familiares y al Estado mismo. Y se hace un juicio en la Corte. Y la Corte sentencia, ¿no? Y cuando sentencia, ¿no? Su sentencia tiene carácter vinculante. Por eso, ¿qué significa vinculante? Que como el Estado ha firmado el Pacto de San José de Costa Rica, está obligado a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, jóvenes, ¿para qué sirve la Comisión y la Corte? Si es que llega un país o si es que llega una autoridad que vulnera los derechos fundamentales y tú entablas juicio, pero en la justicia peruana, que es la máxima instancia de la Corte Suprema del Poder Judicial, no te dan la razón, entonces tú sí podrías irte a dónde a quejarte en la comisión. ¿Qué es el filtro? Primero pasas por la comisión. Recuérdense, primero es la comisión, cuando tú ya agotaste todas las instancias. La comisión, ¿qué va a hacer? Va a evaluar, va a levantar un informe y dice, muy bien, hay indicios, que pase a dónde? Al segundo, al juzgado, pero el juzgado internacional, que se llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se entendió? Pero primero tienes que agotar instancias en el Poder Judicial. Bien, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Suscrita el año 2001 en el Perú, promueve la democracia participativa, ¿no? En los países miembros de la OEA. En situaciones donde la democracia se ha debilitado, se está vulnerando los derechos fundamentales de las personas, se puede aplicar la famosa Carta Democrática Interamericana, ¿no? Que promueve la democracia participativa, el respeto y respeto de los derechos fundamentales de la persona y todas esas cosas que trae la democracia, ¿no? La independencia de los poderes del Estado. Por ejemplo, si Sagasti comienza a inmiscuirse en decisiones del Tribunal Constitucional, ¿no? En la Defensoría del Pueblo, en el Ministerio Público, la represión es muy fuerte para los estudiantes universitarios que salen a protestar. Entonces,
la OEA puede reunirse de emergencia y aplicar la famosa Carta Democrática Interamericana. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí? Profesor, entonces, esos dos jóvenes que murieron en las protestas contra Merino, imagino que va a haber un juicio, claro que sí, va a haber un juicio. Si el juicio se agota hasta la Corte Suprema, eso llega hasta la Corte Suprema, y no hay responsables, profesor, no se encuentra el policía que disparó, no se encuentra la resolución que autoriza que la represión había sido tan fuerte por un general de la policía, por el ministro del Interior. Decía, no hay culpables, pero hay muertes, profesor. ¿De qué pueden ser los familiares? ¿Ir a dónde? ¿A la comisión o a la corte? ¿Qué dicen ustedes? Primero, ¿a dónde se va? Una vez que ya agotaste todas las instancias judiciales en tu país, a la comisión. Muy bien, Evelyn, ¿no? A la comisión. ¿Se escucha demasiado bajo? Ahí, hola, hola. No, ahí está alto. Hola, 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 hola. Hola. Bien, primero es la comisión que es el filtro y luego pasa a la corte. ¿Ya? Eso no olviden, no olviden. Bien, aquí les voy a dejar la diferencia entre la comisión y la corte. Ya, todo lo que hemos hablado, ¿no? La comisión no es un cuerpo jurídico, más si la corte si hay jueces, ya, ¿no? Mientras que la corte examina si ha habido violación de derechos humanos, la comisión informa nada más, levanta un informe, ¿ya? Te lo pego más. Bien. El segundo tema que vamos a ver, no hemos dado 45 minutos, es las famosas garantías constitucionales. Y ustedes, para que me ayuden, ya ustedes saber una tarea, ¿no? Tienen una tarea acá con mi curso, ¿no? Leer el artículo 1, 2 y 3 de la Constitución. Por ejemplo, profesor, ¿me pueden meter preso a mí si yo pido dinero al banco y no le pago? No, no hay prisión por deudas, pero hay un excepto, hay una excepción. ¿Cuál es? Cuando tengas un hijo menor de edad y no le asistas a la subvención alimenticia. Ahí vas a ir preso. Pero yo soy la mamá, igual vas presa. Allá una mujer ha sido sentenciada a cárcel por no pasar pensión alimenticia a su hijo. Lo que pasa es que papá se llevó el hijo, ¿no? Papá se quedó con el hijo y mamá se fue de la casa. Pero la obligación de mamá, como perdió la patria potestad, es asistir en la pensión alimenticia. Y el padre dijo, no, varón y mujer somos iguales, le entabló un juicio. Muy bien, el juez dijo, tienes que dar tanto, tanto, no cumplió, presa. Ya hay centenares de varones que están presos, jóvenes, por no pasar la pensión. Bien. Profesor, ¿en qué parte de la Constitución dice que si es que hay un tiroteo por ahí y hay una sospecha que yo he sido, el policía te puede detener? Claro que sí, por flagrancia, ¿no? Y tiene que investigar, pero ya te tiene 48 horas metidos en la comisaría, ¿no? Hasta que revise la cámara de seguridad, no eres tú, unas disculpas del caso y te vas a liberar. ¿Y en qué caso el policía me puede detener 15 días? Lo dice la Constitución, ¿no? ¿Cuáles son? Es el terrorismo, el narcotráfico, el espionaje y cuando el delito es en banda, cuando hay una organización criminal ya, una estructura, ¿no? Los malditos del norte, por ejemplo, ¿no? El cabecilla había comprado al comandante, a un par de fiscales, entonces hay una red criminal que involucra policías, fiscales, jueces. Entonces, allí la policía honesta dice, muy bien, te capturamos y caen 30, 40. Entonces dice, no, muy bien, 15 días de investigación, porque es una banda criminal, es un crimen organizado, 15 días. Eh, la ley dice que los delitos cometidos por menores de 18 años no son delitos, se llaman infracciones. Infracciones, ¿ya? Eso saben los sicarios jóvenes. Entonces los sicarios son de 13, 14 porque la pena es más benévola. Pero también los legisladores han tratado de endurecer esto y, por ejemplo, normalmente el adolescente o el niño, porque el niño es menor, según la ley, niño es menor de 18 años,
según la Declaración de los Derechos del Niño, este niño, si ha cometido un delito, va a un reformatorio y cuando cumple 18 años va a un penal de mayores hasta sus 21 años. ¿Ya? Muy bien, tienen que leer, por jóvenes, el artículo 2, tienen que leer, por favor. Si no, es por las puras la clase, tienen que leer. ¿Ya? Bien, continuamos. Vamos a ver ahora de las garantías constitucionales. ¿Qué son las garantías? Son medios de defensa de las personas y sus derechos fundamentales. Ya, son medios de defensa de la persona y sus derechos fundamentales. Es que va a haber situaciones en que los derechos de las personas van a vulnerarse, pueden vulnerarse o pueden amenazarse. Entonces el Estado, como su deber es de garantizar plenamente la vigencia de los derechos humanos, ha sacado en el artículo 200 al 205 las famosas garantías constitucionales, ¿ya? Que son medidas sumarias, rápidas, para restablecer ese derecho fundamental, ese derecho humano vulnerado. Muy bien, ¿cuáles son? La primera, mira bien, habeas corpus. ¿Qué es habeas? Habeas es muéstrame, libérame, tráemelo, corpus el cuerpo. Ah, profe, entonces, este es latín. ¿El habeas corpus qué es? La liberación del cuerpo. O sea, ¿qué protege? La libertad de tu cuerpo, la libertad de las personas, la libertad individual. Cuando tu derecho a la libertad individual se vulnera o amenaza, tú presentas un habeas corpus. O los derechos complementarios o conexos al habeas corpus. Tenemos el derecho a libertad de salir y entrar por el territorio nacional, derecho de primera generación. Pero si se vulnera ese derecho, una garantía de habeas corpus. Ejemplo, profesor, estoy caminando por la calle, ¿no? De lo más tranquilo, viene el policía, a ver, joven, su identidad, y él tiene todo el derecho de decirte eso, porque el policía tiene su deber de identificación. Ahí está mi DNI, señor. Muy bien, acompáñame a la comisaría. ¿Por qué, señor? Acompáñe nomás, no se acerco. ¿Pero por qué? ¿Qué delito he cometido? Del policía, un buen policía te tiene que decir, ¿no? Lo que pasa es que había una denuncia policial, tú tienes las características. Muy bien. Hasta aclarecer el hecho, ¿no? Muy bien. Lleva a la comisaría, ahí está el denunciante. ¿Él ha sido? No. Tiene que soltar. Su DNI no tengo, señor. Entonces el policía tiene el derecho de llevarte a la comisaría y retenerte 3 horas, creo son 3 horas, para identificarte. Lo puede hacer al rato, pero por molestarte puede ser 3 horas, está en su derecho, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tú no tienes el DNI, te identifican en la comisaría y no te sueltan? Es más, te tienen el calabozo con los verdaderos delincuentes. Hay una clara vulneración de tu derecho de libertad individual. Entonces tú dices, muy bien, necesito llamar a mi familiar y es un derecho fundamental el no ser comunicado. Llamas y el familiar, de manera verbal, escrita a mano, a máquina, con un abogado, va al juez y le dice, necesito un habeas corpus para mi hijo, que está en la comisaría, que de manera arbitraria se le ha detenido. El juez se comunica con la comisaría y ordena el habeas corpus. ¿Se entendió? Entonces, el habeas corpus tiene que ser rápido para restablecer el derecho vulnerado. O de pronto, tú has sido sentenciado a 5 años ya cumpliste los 5 años en el penal, pero llevas 5 años y medio, 6 años ya, cumpliste la pena ya, habeas corpus, por exceso de carcelería, exceso de detención. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué define el habeas corpus? La libertad individual y los derechos conexos, como el DNI. ¿Por qué el DNI, profesor? Porque si alguien retiene el DNI, si una autoridad me retiene el DNI o el pasaporte, yo no puedo viajar, no puedo salir al extranjero, ni puedo viajar al interior del país. Entonces se está vulnerando mi derecho a la libertad individual. Profesor, y cuando alguien pone una reja en la calle, también podrías interponer un habeas corpus porque es una vulneración a tu libertad de tránsito. Profe, y en el cerro, cuando ponen muros con púas para no pasar de un distrito a otro distrito, también se puede presentar un habeas corpus.
Eso defiende el habeas corpus, ¿ya? Muy bien, ¿qué defiende la acción de amparo? Amparo defiende los demás derechos que no son defendidos con el corpus, como los derechos económicos, sociales, culturales, el derecho al trabajo, el derecho a todos los beneficios del trabajador, el derecho a la libertad de trabajar, el derecho a la inviolabilidad domiciliaria, ¿no? El derecho a no ser discriminado, ¿no? El derecho a la educación, a la salud, ¿no? El derecho a profesar de manera libre mi convicción política, filosófica, religiosa. Profe, ¿eso significa que yo me pongo en modo Taucusi y puedo hablar de Dios en las plazas? Claro que sí, siempre y cuando no conlleves esa prédica a un escándalo, a un bullicio, simplemente si puedes. O sea, cuando los testigos que había tocado la puerta, la Constitución lo está parando, sí. El derecho de profesar libremente tu religión, acción de amparo. Profe, pero mi papá cree en Buda, ¿ya? Y mi mamá es agnóstica, ¿no? Pero mi papá me está obligando a que sea yo budista. Entonces, papá está vulnerando un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad individual, ¿sí? Entonces tú vas a presentar una acción de habeas corpus, porque no puede ser adoctrinado por nadie. Eso defiende corpus. Profe, pero por mi voluntad propia yo soy budista. Y cuando hablo de Buda en la plaza de armas de mi distrito, el serenazgo me vota. Pero no hago escándalo, ¿no? Es más, el megáfono lo tengo bien regulado, o sea, no he pasado los decibeles que por la ordenanza municipal me he enterado. Entonces se está vulnerando tu libertad a profesar libremente tu convicción religiosa, una acción de amparo. Bien, ustedes lo conocen, por ejemplo, a, lo conocen a ese morenito arequipeño que le dicen el turri, pero respondan pues, ¿lo conocen al turri? Se ha hecho conocido por las páginas. ¿No lo conocen al turri? Algunos lo han conocido, sí. Ya, no, tiene un estilo jamaiquino, ¿no? Medio rasta. Ya, este turri tiene como una asociación que denuncia todo lo que es corrupción. Se mete con la policía, se mete con un fiscal, con un juez, con un alcalde, contra el gobernador, contra el presidente de la República, ¿no? Ese turri, ese turri, a veces se para en las plazas de armas de cualquier distrito, ¿no? De cualquier departamento, cualquier región, y bien Serenazgo lo quiere votar. Pero como el Turri lee la Constitución, sabe que todos tenemos el derecho fundamental, el derecho a manifestarnos libremente en cualquier plaza y hablar de política, de mi convicción política. Profe, ¿pero puedes hablar de sendero? No, pues el senderista es un delito. Y el delito es de la apología al terrorismo. Ahí sí van a estar presos. Pero yo puedo hablar, no, el alcalde es un corrupto. Hay indicios, hay pruebas claras. Señor alcalde, le grita, ¿no? ¿Dónde está el dinero? Le dice. Y entonces Serenazgo, que es empleado del alcalde, ¿no? Lo comienzan a sacar. Le llegó el escándalo, recuerdo bien ese capítulo, que llamaron a la policía. Y el policía dijo, muy bien, retírate. ¿Y por qué me voy a retirarlo? Pecha el policía. O sea, porque tú dices que yo me retiro y me voy a retirar, si esta es la vía pública. Pero está haciendo escándalo. No estoy haciendo escándalo. Estoy reclamando mis derechos fundamentales, mi comisión política. ¿Dónde está la plata de las obras? Allá. No te vas a retirar, voy a llamar al fiscal. Trajeron al fiscal. Y el fiscal es una persona de derecho, pues, sabe de leyes. Está bien, le dice, no, tú quédate acá, pero no te excedas, deja transitar libremente. Porque si el fiscal hubiese ordenado que lo retiren, sería un delito contra la propia Constitución y una violación de los derechos fundamentales del Turri. Y él sí podría enjuiciarlo al fiscal y al policía y al sereno. Bien, entonces, amparo. ¿Qué protege amparo? Los derechos económicos, sociales, culturales, el derecho a no ser discriminado, el derecho a la propiedad individual, ¿no? Lo que es la inviolabilidad domiciliaria. ¿Se entendió? Profesor, la municipalidad ha cerrado mi bodega.
porque el alcalde lo ha mandado porque yo apoyé el otro candidato, pero ya me tenía ya una ojeriza. Entonces tú vas a una acción de amparo al juez, señor juez, no, se ha vulnerado mi derecho al trabajo. Tengo todos los papeles en regla, tú demuestras. Muy bien, una acción de amparo, resolución judicial, apertúrese tu local. Sereno viene, mire la resolución y no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque es una acción de amparo. Este tiene rango de constitución. La resolución de clausura de tu local o cierre temporal es mucho menor. Es como la palabra del padre, la constitución, y la palabra del nieto. ¿Se puede denunciar por agresión de un policía? Claro que sí. Claro que sí. Por ejemplo, no respetar la cuarentena como el policía que salió en la TV. No entiendo la pregunta. ¿Se puede denunciar la agresión de un policía? El policía no te puede agredir, jóvenes. Pero si tú has cometido una falta, el policía sí te puede detener. Y si tú pones resistencia, pues el policía no te va a acariciar para meterte al patrullero, pues. Es más, es un delito resistirte al arresto. Ahí ya te hace falta, ya por lo menos son 3 meses de prisión. Bien. Había un policía que agredió a un chico por no respetar la cuarentena, pero el presidente lo destituyó de su trabajo. No fue un policía, fue un militar que lo agarró a cachetadas en Piura. Claro, es una falta, pues, es una falta. Quizás los padres pudieron denunciar a ese militar, era un capitán del ejército, ¿no? Por abuso de autoridad. Bien, continuamos. Continuamos, jóvenes, porque es a las 11:30. Ya, a ver, sí, sobrado, ¿sí? Bien. La siguiente garantía constitucional es el habeas data. El habeas data es, pues, muéstrame, tráeme la información, date esa información. Esta habeas data ha sido incorporada con la Constitución de Fujimori del año 93, o sea, es más o menos nuevecita, es su mayor ya. Bien, ¿qué defiende la habeas data? Defiende que todas las personas tengamos ese derecho a la información de cualquier entidad pública. Eso defiende, ¿no? Defiende el derecho al acceso a la información de cualquier entidad pública. Pero como vamos a reclamar, pedir información de cualquier entidad pública, al Estado le va a costar atenderte a ti. Entonces nosotros tenemos que pagar un derecho y respetar los plazos determinados aprobados por su texto único de procedimientos administrativos. Toda entidad pública tiene como un texto que dice, ¿no? Solicitud, 3 días. Copia certificada, una semana, y así. Esperamos, si no nos entrega, entonces vamos al juez. Señor juez, presente una garantía de acción de habeas data porque yo recurrentemente he pedido información a tal institución del Estado, ojo, solamente del Estado, y a través de usted obligue al funcionario a que me entregue esa información. Ya, ahorita respondo, Andrea, ¿ya? Andrea, ahorita respondo eso, ¿ya? Bien, déjame terminar con habeas data, ¿ya? Muy bien, entonces, profesor, ya tengo entendido esto que habeas data protege el derecho a la información de cualquier entidad pública, pero la información no tiene que ser vulnerar la intimidad familiar o personal. Tú eres estudiante de medicina, eres bachiller ya, y estás haciendo tu tesis sobre el VIH, ¿no? Muy bien, señor director del Hospital 2 de Mayo, sirve usted, a través de una solicitud, entregarme la relación de pacientes que se están tratando con VIH en su nosocomio. El director dice, oye, ese estudiante está loco. ¿Por qué? Porque me está pidiendo información que es privada, que si yo se los doy, ¿no? Estaría vulnerando, ¿qué cosa? La intimidad de mis pacientes. El director te puede responder, no te puedo entrar esa información. Lee el artículo 5 y 6, lee el artículo 2, inciso 5 y 6 de la Constitución. Tú vas al juez y le pides una garantía de habeas data. Señor juez, obligue al director que me entregue esa información que yo le estoy recabando, que estoy pidiéndole. Y el juez dice, desestimo tu habeas data. ¿Por qué? Lee el artículo 2, inciso 5 y 6 de la Constitución. Artículo 2, inciso 5 y 6. ¿Qué te dice?
Nos dice lo siguiente: cuando nosotros pedimos información de cualquier entidad a cualquier entidad pública y esa información vulnera o atenta la intimidad familiar o personal o la seguridad nacional, la información no se te va a brindar. No se te va a brindar. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Y qué más defiende el habeas data? Defiende que los medios informáticos, computarizados o no, publiquen información que vulnere la intimidad personal o familiar. De repente tú eres un artista de talla mundial, peruano, de repente eres Gianmarco II, ¿no? Y por ahí sabes muy bien que el Chuculum o el Trome va a sacar tu biografía, ¿no? En episodios, porque tu ex esposa, ¿no? Lo está escribiendo. Y en esas escenas, ¿no? Va, va a describir, ¿no? Escenas tan íntimas que ya es casi pornográfico ya. Ah, entonces tú como artista dices, ¿no? Estos episodios que está anunciando el derecho Culum o el Trome es una clara vulneración de mis derechos fundamentales, a mi intimidad. Entonces, señor juez, un habeas data, por favor, para que esa publicación no salga a la prensa, al aire. Pero si sale, el daño ya está hecho ya. Entonces ahí va a un juicio penal. ¿Se entendió? Lo que protege la habeas data. Ahora me preguntan, profesor, buenos días. Un policía agredió a un chico en la protesta y el policía dijo que como estábamos en estado de emergencia, ellos podían hacer lo que quieran. No es así, pues no. No es así, no. En el estado de emergencia se suspende 3 derechos fundamentales de la persona. Se suspende 3 derechos fundamentales de la persona. Primer derecho fundamental suspendido del artículo 2 de la Constitución, el derecho a la libertad individual. ¿Por qué? Con el toque queda no puede salir. Parece que el domingo del toque queda ya creo. Entonces se está vulnerando un derecho que a la libertad individual. ¿Por eso puede presentar habeas corpus? No. Segundo derecho, a la inviolabilidad domiciliaria. En un estado de emergencia, el policía sí puede romper tu puerta y entrar y sacarte porque tú estás haciendo un tono arriba. Porque estamos en cuarentena, pues no puedes hacer eso. Y el tercer derecho suspendido va a ser el de manifestación libre en cualquier calle, avenida o plaza, porque estamos en esta emergencia. 3 derechos fundamentales se va a suspender, pero no se suspenden las garantías, no se suspende. ¿Ha entendido? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió? Sí. Bien, continuamos entonces, ya continuamos. Bien, la acción de cumplimiento. ¿Qué defiende acción de cumplimiento? Defiende que el funcionario público, o sea, el funcionario público de que él trabaja para el Estado, cumpla con su chamba, cumpla con su deber administrativo. Eso defiende la acción de cumplimiento. ¿Ya? Pero también, ¿qué defiende? Que si es que hay una norma, hay una ley, hay una resolución, hay un decreto que ya entró en vigencia y el funcionario público no la quiere acatar, yo como particular le presento al juez una acción de cumplimiento para que el juez obligue a este trabajador público de acatar la norma, resolución, ley, decreto legislativo, cualquier tema de carácter legal. ¿Se entendió? Por ejemplo, nosotros somos la agremiación de barrenderos del Santanita, de la Municipalidad de Santanita. Por el COVID, muchos se han enfermado, ¿no? El barrer levanta el polvo, hemos respirado y nos hemos contaminado. Tenemos 10 muertos ya en nuestro sector, en nuestra área de barrenderos, ¿no? Limpieza pública. Entonces, señor alcalde, nos reunimos con el alcalde, necesitamos equipos de protección más eficientes. Las mascarillas no tienen que ser esas simples, sino una 3M. Y el alcalde dice, muy bien, vamos a comprar esto. Segundo, señor alcalde, necesitamos un bono alimenticio.
porque ya no podemos comer en la calle. Ya. Tenemos que preparar nuestra comida, ¿no? Y eso requiere más gasto. Por favor, ¿podríamos aumentarnos solamente por bono alimenticio 150 soles al mes? Me parece entendible, muy bien, se firma, porque en el Estado es todo firmado, ¿no? Hay una asamblea que ha tenido, siendo el 2 de enero de tal fecha, ¿no? Se acuerda la alcaldía con los trabajadores del sector limpieza y parques y jardines, ¿no? Lo siguiente, y ahí firmado. Muy bien, al mes siguiente, ni bono ni mascarilla. A los 3 meses, ni bono ni mascarilla. Muy bien, pero ya está el acta ya. Señor juez, hay un acta firmada con la alcaldía, nosotros somos representantes, no somos trabajadores de la municipalidad, y el alcalde se comprometió a el acta y no lo quiere cumplir. Acción de cumplimiento. Entonces, cuando hay algo escrito y el examen de admisión dice, no, se aprueba una ley, se aprueba una resolución, pero la autoridad no lo quiere acatar, acción de cumplimiento. Tiene que darte ese contexto. ¿Se entendió, jóvenes? Por ejemplo, si el Congreso hoy aprueba una ley que si un varón acaba de ser padre, 3 meses de vacaciones, ¿qué sería, no? Como Francia, por ejemplo, ¿no? 6 meses en Francia. 3 meses de vacaciones, entonces, yo acabo de ser papá. Señor, trabajo en la municipalidad, trabajo en un ministerio, trabajo en un órgano del Estado. Señor ministro, señor jefe de recursos humanos de tal ministerio, necesito 3 meses de vacaciones, ahí está la ley. No, por el COVID necesitamos que tú solamente salgas de vacaciones una semana nada más. No, no, un momentito, la ley es la ley. Señor juez, mira, ya está la resolución, ya está la ley, no lo quiere acatar, una acción de cumplimiento. Yo creo que con eso se ha entendido mejor. ¿Está bien? Preguntas, preguntas, preguntas. La vacancia de Vizcarra fue una acción en contra de la Constitución porque no se hizo algo al respecto. Bien, la vacancia de Vizcarra, jóvenes, ha habido una discusión de los entendidos, ¿no? De los especialistas que son los constitucionalistas. No cualquier abogado es un abogado constitucionalista, ¿no? Entonces, quien va a interpretar la Constitución es el Tribunal Constitucional, el órgano autónomo que está compuesto por 7 magistrados. Entonces, cuando hay un conflicto de competencia, cuando, por ejemplo, el Congreso sí fue legal la vacancia y el Ejecutivo dice, no, la vacancia es ilegal. Entonces, quien va a interpretar esto, quien va a resolver esos conflictos de competencia es el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal no se pronunció, joven, ¿no? Dijo, sí, como que no quiso meterse en problemas. Porque todavía eso no se resuelve bien, jóvenes, ¿no? No se resuelve lo que es incapacidad moral permanente. Eso no se está resolviendo. ¿Qué es incapacidad moral permanente? Entonces hay un vacío en la Constitución que ya debe de visitar el Tribunal Constitucional. Porque de repente hoy, la semana siguiente llega la vacuna y esa vacuna china dice que no pasa nada. Entonces, incapacidad moral permanente de Sagasti, vacancia. O sea, hay que interpretar qué es incapacidad moral y eso le compete al Tribunal Constitucional. ¿Ya? No. La ley orgánica se refiere a todo lo que es la estructura del Estado, ¿no? Una ley orgánica regula la estructura y el funcionamiento de los órganos del Estado. Por ejemplo, se crea un nuevo ministerio, ley orgánica. Se crea una nueva municipalidad, ley orgánica. Se crea una nueva universidad pública, ley orgánica. Regula la estructura y el funcionamiento de los órganos del Estado. Bien, la acción de inconstitucionalidad. Bien, ¿qué es una acción de inconstitucionalidad? Tenemos esto, miren, esto es una pirámide y aquí tenemos a la famosa Constitución Política del Perú, que es la ley de leyes, que es la máxima ley, la máxima norma jurídica en un país, y aquí tenemos a una ley. Una ley dada por el Congreso, un decreto legislativo dado por el presidente de la República. Esta Constitución tiene rango 1 y la ley tiene rango 2.
Si es que se aprueba una ley y entra en vigencia, pero esta ley contradice de fondo y forma la Constitución en su espíritu, entonces se puede presentar una acción de inconstitucionalidad. ¿Se entendió? Cuando la ley contradice la Constitución, se puede demandar la inconstitucionalidad de la ley. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el Congreso aprobó por insistencia el retiro del dinero de la ONP. Y en la Constitución dice que el dinero de la ONP es intangible, no se puede tocar, salvo para las pensiones nada más. Entonces, el Congreso ha dado una norma, ha aprobado una ley y por insistencia la ha promulgado. Entonces, habría que ver si la ley contradice verdaderamente a la Constitución. Y casi todos los juristas dicen que sí está contradiciendo. Entonces, ¿quién va a decir que esta ley es anticonstitucional o inconstitucional? El Tribunal Constitucional. El habeas corpus, el habeas data, la acción de amparo, la acción de cumplimiento, se le pide al juez. Pero al Tribunal Constitucional le pedimos esto. Señor Tribunal Constitucional, diga usted, por favor, ¿la ley contradice o no contradice la Constitución? La ley que aprueba el retiro del dinero de la ONP, ¿contradice o no contradice? Entonces, el tribunal tiene que pronunciarse, joven, sobre eso. ¿Ya? Bien. ¿Se entendió? ¿Ha entendido? Ahora, profesor, ¿quiénes pueden presentar esa garantía o quiénes pueden pedir que el tribunal se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de esta ley? El presidente de la República, ¿no? El fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, ¿no? Los colegios profesionales en su materia, los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales, ¿no? El presidente del Poder Judicial, son las personas que pueden presentar esta acción de inconstitucionalidad. Bien, siguiente. Y la acción popular. La acción popular, ¿qué es, profesor? Es algo parecido, algo parecido. Aquí tenemos, por ejemplo, la Constitución Política del Perú, tenemos la ley, ¿no? Ya sabe muy bien que la Constitución tiene rango 1 y la ley rango 2. Pero ¿qué pasaría si un decreto supremo, acá tenemos el decreto supremo, que tiene rango 3, una resolución suprema, que tiene rango 4, 3, 4, si estas, ya sea 3 o 4, contradice de fondo y forma a la ley o a la Constitución, se va a presentar una garantía de acción popular. ¿A quién le pedimos? Al juez, a la Corte Superior de Justicia. Y ahí él lo va a resolver, la famosa Corte Superior. Entonces, en resumen, ¿las garantías son importantes? Sí, porque defienden los derechos fundamentales, pero también defiende el orden y la jerarquía de las normas jurídicas. Defiende la supremacía de la Constitución sobre la ley y la ley sobre los decretos y resoluciones. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? Hemos visto dos temas. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Entonces, este caso de la ONP, el tribunal tiene que pronunciarse. Tiene que pronunciarse, ¿no? Se dice que es inconstitucional la ley que aprobó el Congreso para retirar el dinero de la ONP, la ley queda muerta ya. Se deroga la ley. Y esa derogación aparece publicada en el Diario Oficial Peruano. Bien, entonces no hay preguntas, vamos a resolver, ¿ya? A ver, la 1, clave la 1. A ver, Evelyn,
¿Qué marcaría es la uno? Ahí se movió. Israel, Israel. La uno, ¿qué marcarías? Piero, Ana Mariana. Bien. Aquí hay una respuesta que es dedo, ¿no? Recuerden que el Congreso de la República da amnistía. Amnistía significa, viene la palabra amnesia, amnistía, amnesia. ¿Y qué es la amnesia? Una canción. ¿Qué más? No la recuerdo. ¿Qué más? El olvido del delito. El Congreso puede amnistiar a las personas en caso de un delito político o en casos particulares, por ejemplo. Mira, por ejemplo, yo soy Escobar, ¿no? Estoy en el BRAE, ¿no? Y obligo a los jóvenes y a sus padres, que están fuertes, a trabajar para mí. ¿En qué sentido, profesor? Les mando al BRAE a traer todas las hojas de coca. Los obligo. ¿Y cómo los puedo obligar? Los amenazo de muerte. ¿No? Ya tengo a su hermanita, ¿no? A su abuelita, si ha muerto, la revivo para matarla, como el chiste de Escobar. Entonces, ellos están coaccionados para el narcotráfico. Entonces, cae Escobar, caen también sus ayudantes, y entre ellos nosotros, que estamos coaccionados por el narcotráfico. Estamos presos y el Congreso puede amnistiar esa situación. Pero Escobar no, porque no puede amnistiar a los delitos comunes, sino a los delitos políticos, como una rebeldía. ¿Ya? Eso lo vamos a ver lo vamos a ver en el tema de Congreso de la República, ¿ya? La 2, la 2 por beca 18 postula a la universidad más pituca, a la del Pacífico. Ingresaste, pero el día lunes no nos confundimos, no has ingresado. Es que recién vimos de dónde procedías, ¿no? De Huancavelica, extrema pobre, pero con beca 18 te van a pagar tu carrera en esa universidad. Entonces, es una clara vulneración a sus derechos fundamentales. ¿El derecho qué? A la igualdad ante la ley, ¿no? Muy bien. Objeto de discriminación. Muy bien. 2 casas. 3, ya se está yendo el magnate Donald Trump y tenía un discurso, ¿no? Hacia los latinos, en especial hacia los mexicanos, ¿no? Mexicano, ¿qué hacen en Estados Unidos? Porque tú pegas a tu mujer, porque tú eres borracho, y si no eres borracho eres narcotraficante, o si no eres drogadicto, ¿no? Muy bien. Entonces, es una clara, ¿no? Discriminación por origen, ¿sí o no? Muy bien. 3 besos. Y no prometió, no cumplió su promesa de ser el gran muro de Berlín, ¿no? El muro de Estados Unidos, ¿no? Él lo iba a hacer, no lo cumplió. 4, el tiempo límite, ¿no? Muy bien. Sabe muy bien que es 48 horas la detención, ¿sí o no? Muy bien. Pero si pasan los 48 horas, ¿tú qué pides? Una garantía de habeas corpus. Bien. 4, 4 casa. Esto más que todo me suena no, pero dice, ¿no? Presenta una demanda de habeas corpus y corpus defiende libertad individual. Esto me suena más a cumplimiento, acción de cumplimiento. Muy bien. 4, beso. 4 besos. Realmente acatar la norma legal. Este es cumplimiento. Este es pie corpus. Y corpus defiende la libertad individual, los derechos fundamentales de la persona. 5, bien, ¿no? A ver, clave de la 5, ¿cuál sería la clave de la 5?
Casa, dicen. A ver, vamos a ver si es casa, ¿no? Ajá, muy bien, casa, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sabes por qué? Porque es una banda criminal. Y la reforma en la Constitución, que no tiene más de 2 años de antigüedad, incorpora que el policía sí puede tener 15 días, hasta más dice, ¿no? Pero la Constitución dice 15 días como máximo, pero sí puede pedir más todavía el policía, ¿ya? En 4 casos: terrorismo, narcotráfico, espionaje y otras bandas criminales, ¿no? O sea, un crimen organizado. Muy bien. Siguiente, la 6. Clave la 6, ¿cuál sería? A ver, la 6. Si yo te pregunto, ¿por quién vas a votar o por quién votaste? Dice, ¿no? Según el artículo 2 de la Constitución, yo tengo el derecho de mantener en reserva sobre mi condición política. Es más, el voto es personal, igual, libre y secreto y obligatorio hasta desde los 18 hasta los 70 años. Entonces, la clave sería dedo, dedo, ¿no? ¿Crees en Adam Smith o tú más te abrazas con Marx? De repente, ¿no? Entonces tú dices, no, yo tengo el derecho a mantener en reserva mis convicciones filosóficas, doctrinarias, políticas. 6 dedos. 7. La 7, claro. Yo agoto todas las instancias en el Poder Judicial en el Perú. No se me hace justicia. Entonces yo voy a dónde? A la comisión. Muy bien, 7 dedos. 7 dedos. 8. Profe, no le pagó al BCP, al Continental. Me estoy escondiendo del Cochabamba. Me llama todos los días. Ya me cambié de número, soy más hábil. Pero también me sigue llamando ese número nuevo. Más hábil es el banco, pues. Se averiguas el número que saca. Ya, entonces, ¿te puede tener, profe? No, no hay prisión por deudas. Lo dice la Constitución. Salvo pensión alimenticia. Entonces, ¿cuál sería la clave de la 8, profesor? 8 besos, dicen, ¿no? Ninguna persona puede ser cancelada. Pues muy bien, 8 besos. ¿Y la 9? Ah, profesor, y la 9, ¿no? Los blanquitos entran rapidito y los negritos entran con su cola y ni más, por la puerta haciendo cola, no van a dejarlo entrar, ¿no? Es una vulneración, ¿no? A la igualdad de la ley, ¿no? Objeto de discriminación, 9 besos. Bien, bien. 10. Al afirmar que el metropolitano es un sistema de transporte necesario en Lima, tengo mi derecho a la opinión, jóvenes. Es un derecho a la opinión, ¿no? Es 10 dedos. Profesor, pero a Magali la están acusando. Creo que a Magali se va a meter un juicio de nuevo, ¿no? Es un patita que trabajaba en esta guerra, no sé cómo se llama, ¿no? Es que Magali no ha opinado. No sé si, a ver, una cosa es opinar, otra cosa es calumniar y otra cosa es difamar, ¿ya? Opinar. Me parece que Claudio Pizarro en la selección no rinde, no rinde, ¿no? Ha tenido 20 oportunidades para hacer gol el primer tiempo y todos las ha pateado a la tribuna, ¿no? Ha errado en los pases, ¿no? De 5 pases que ha dado, los 5 lo ha dado al defensa, o sea, del equipo contrario. Estoy opinando, ¿no? El entrenador debe sacarlo de forma inmediata, pero el segundo tiempo ya debe cambiarlo ya. Debe meterlo a Cueva, o no sé, o a cualquiera. Es una opinión del periodista, ¿no? ¿Esa opinión puede convertirse en un delito, profesor? Sí, cuando dice, no, Claudio Pizarro no juega porque yo tengo información calentita, calentita, ¿no? Que ayer se ha metido una trancaza, ¿no? Ha ido vedettes a su hotel, ¿no? Y las vedettes han salido más duras que un pan de hace 5 meses. O sea, se han drogado. Eso sí es difamación. ¿Se entendió? Bien. La 11.
Derechos, te dicen, de segunda generación, ¿sí o no? Económicos y sociales, ¿no? Este es, sí. Este es político, este es de primera generación, este es educación, asilo político, primera generación, y este sí. 1, 3 y 5. Dedo. 11, 1, 3 y 5. 11 besos. 11 besos. Bien. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada por la Tercera Asamblea General de Naciones Unidas, ha sido incorporada en la ley del Estado peruano por acuerdo de... Si fue publicada el año 1948, recién el Perú lo aprueba, porque es un tratado internacional de derechos humanos, tiene que pasar por el Congreso para su aprobación, el año 1959. 12 dedos. 12 dedos. Bien, 13, hay una masacre en Turquía, ¿no? Y no hay ningún responsable. Entonces, ¿qué se ha vulnerado ahí? Una característica esencial, ¿no? De la inviolabilidad y la inalienabilidad de los derechos humanos, ¿no? 13, beso. 13 besos. 14, el decreto supremo decía, si este terreno es del Estado y cualquier actividad, empresa privada construye sobre ese terreno que es el Estado, tienen derecho a entrar a ese terreno, a esa construcción, porque el terreno es del Estado. ¿Qué pasaba aquí? De repente tú eres un empresario de la diversión, del esparcimiento, ibas a Chosica, un terreno del Estado, pero tú lo construías, de repente habías hecho un convenio y habías puesto una piscina, habías puesto, ¿no?, toboganes, ¿no? Habías alquilado, no sé, habías construido para el hospedaje, como las gambusinas. Este decreto supremo dice, como es un terreno del Estado, hay libertad de acceder por cualquier persona. Entonces, ¿qué se está vulnerando aquí? Tu derecho fundamental, el derecho a la propiedad privada. ¿Se entendió? La clave sería la inviolabilidad de domicilio. Y la 15, dos delincuentes asaltaron y reventaron las pertenencias de una pareja que transitaba alrededor de las 2 de la madrugada. Pero afortunadamente la unidad de serenazgo logró capturarlos, poniéndolos de inmediato a disposición de la Comisaría Distrital. Esto fue posible gracias a que los serenos tienen, igual que nosotros, ¿no?, el derecho del arresto ciudadano. El arresto ciudadano. Pero eso no quiere decir que nosotros podemos arrestar a cualquier delincuente, ¿no? Los delincuentes están armados, es mejor no meterse. Pero si observas que tú estás en superioridad numérica, son 3 varones, ¿no?, y el delincuente arrastró a la chica, la gente reclamó y la moto se escapó, pero se quedó el delincuente que estaba arrastrándola, ahí sí puedes, ¿no?, intervenir. Pero ojo, es muy peligroso, de repente está armado, mejor de lejos, ¿no? Reclamar, pitear, silbar, hacer bulla, y con eso se ponen nerviosos, se va. Bien, jóvenes, cuídense, ha sido todo por hoy, nos estaremos viendo la siguiente semana, ¿ya? Estudien, queda pendiente el artículo 2 de la Constitución. Lean el artículo 2, con eso se van a ayudar bastante, jóvenes, ¿ya? Bien, nos estamos viendo, cuídense, hasta la siguiente semana. Miss Katy sería hasta la siguiente semana, ¿ya? Si estás ahí, Miss Katy. Sí, profesor, aquí estoy. Ya, ahí, ya. Listo, gracias. Bueno, chicos, pueden poner a prueba lo que han aprendido, lo que han escuchado ahora sobre cívica en el test que ya está publicado en el Classroom. Así que vayan allí y tómense un descanso también. Nos vemos a las 11:50. ¿Cómo ahora sí a robar, dice Israel? No, todo lo que has aprendido es para usarlo en favor del bien. Así que nos vemos a las 11:50. Por favor, les pido que ingresen temprano para poder darles unos comunicados.